Hola, ¿qué tal? Hoy estamos con Javier Pérez Campos, periodista y escritor de un nuevo libro llamado Nocturnos. Hoy viene a IMAX TV a contarnos de qué trata. Bueno, para introducir a los que nos están viendo, Javier, lo primero que quiero que me cuentes es un poco tu trayectoria, tanto como periodista como de escritor. Bueno, yo estudié periodismo en la Complutense, en Madrid, estuve unos años viviendo allí, empecé a hacer unas prácticas aquí en Ciudad Real en el diario Lanza durante un verano y muy rápidamente me incorporé al programa Milenio 3 de Iker Jiménez en la cadena SER, donde terminé trabajando, haciendo labores de producción, de redacción. Fue como una gran escuela. Me curtí mucho a nivel radiofónico, aprendí mucho de la radio y luego pasé al programa de televisión, ¿no?, de Cuarto Milenio, donde llevo ya más de 15 años trabajando, también en el programa Horizonte, que como sabéis se dedica más a la actualidad, ambos en Cuatro Televisión, y también soy escritor de varios libros, así que bueno, se podría definir como una persona inquieta. Y en cuanto a los libros que has escrito, ¿qué me puedes contar hasta llegar a este Nocturnos? Bueno, a nivel literario siempre me ha interesado la delgada línea que separa la realidad de la ficción. Anteriormente he hecho varios estudios a nivel antropológico, histórico, cultural, periodístico del mundo de los fantasmas. Uno de mis primeros libros se llamó Los Otros, en referencia a la gran película de Alejandro Amenábar, donde se jugaba un poco con la idea de quiénes eran los otros, ¿no? Si los fantasmas o nosotros, los vivos, los que invadimos esos espacios. Y en la editorial Planeta he escrito varios trabajos como Los ecos de la tragedia, sobre la tragedia del camping Los Alfaques, Los guardianes, sobre apariciones más amables que salvan vidas, Los intrusos, sobre edificios un poco extraños, donde aparece, por cierto, siempre Ciudad Real. En mis libros siempre busco que aparezca la provincia. En Los intrusos aparece, por ejemplo, el rectorado de Ciudad Real, con las historias y misterios que a mí me contaron de la aparición de la monja. O en Inmaturi, ese libro sobre fantasmas de niños, donde yo hablo del caso de las minas del Horcajo, donde desaparecen 3 niños, un 1 del año 01, en unas circunstancias un poco extrañas, ¿no? Por tanto, a lo largo de toda mi trayectoria literaria siempre he procurado que Ciudad Real esté muy presente, y en este último Nocturnos, que es el que quiero presentaros hoy, pues también tiene varios capítulos dedicados a la provincia. Lo primero que te quería preguntar sobre tu nuevo libro Nocturnos es que me cuentes, me hagas un breve resumen para el que lo quiera leer. ¿Qué le contarías al lector que le atraiga del libro para leerlo? Bueno, Nocturnos es literalmente un viaje a través de la noche. La noche es un terreno que yo conozco bien, por fortuna, porque he investigado mucho en la noche, he viajado por la noche para llegar a lugares donde aparentemente ocurrían cosas extrañas en ese momento del día, cuando todo el mundo duerme, cuando todo está oscuro, cuando todo nuestro organismo cambia, porque hay estudios sobre cómo en la noche nosotros cambiamos. Por tanto, me interesaba mucho hacer un libro homenajeando a ese momento del día donde se permite casi rienda suelta a lo irracional, donde lo imposible suele ocurrir y donde estamos más predispuestos también por nuestros sentidos, porque estamos más alerta a escuchar cosas extrañas, a que sucedan cosas un poco inexplicables a nuestro alrededor, y es un viaje a través de todo eso, ¿no?, sobre cómo lo irracional se convierte en algo casi físico y a veces incluso podemos encontrarnos con ello. Te quería preguntar cómo ha sido el proceso de escribir el libro, porque solo lo has escrito a ciertas horas del día, ¿no? ¿Cómo ha sido este proceso? Bueno, claro, cuando yo decido escribir un libro sobre la noche, me planteo que lo más honesto es escribirlo 100% en la noche, ¿no? Porque el libro no solo trata de personajes nocturnos y de cosas que ocurren en ese momento de oscuridad, sino también sobre cómo nosotros nos enfrentamos a ella a lo largo de la historia. La noche ha sido un territorio prohibido para la sociedad hasta la llegada de la luz eléctrica prácticamente, ¿no? Cuando no había luz eléctrica la gente se encerraba en sus casas, ya no había nada que hacer ahí fuera. En estos momentos de oscuridad en los que nos encontramos, de finales de año ya, cuando el sol está más lejos de la tierra, hay más tiempo de penumbra, y es en ese tiempo en el que sucedían la mayoría de cosas que cuento en el libro. Por tanto, me parecía muy interesante hacer el experimento puesto que la escritura es un acto también casi de irracionalidad, de dar terreno a lo literario, a lo imaginario, pues me parecía bonito que el libro estuviera escrito 100% en las horas de la noche. Por tanto, cuando yo cenaba, era el momento en el que bajaba a mi despacho y pasaba horas escribiendo. Por esto último que me cuentas, das al lector ciertas instrucciones a la hora de leer para que sea partícipe de tu experiencia, ¿no es así?
Sí, me parecía muy divertido también que, ya que yo he escrito el libro solo en la noche, el lector lo leyera solo en la noche. Muy al inicio del libro hay un pequeño esquema, dice algo así como prohibido leer de día. Por supuesto, si hay alguien que no se atreve a leerlo de noche, yo le doy un carné oficial para que lo lea de día, pero hay unas instrucciones para leer el libro. Me parecía gracioso, entretenido, me parecía un guiño para los lectores. Un libro con instrucciones de cómo debe ser leído. La primera instrucción es prohibido leer de día, viene un esquema con las horas de luz que tiene cada momento del año y por tanto el lector puede ver ahí en qué momento puede abrir el libro, y luego hay otras instrucciones como por ejemplo evitar estar acompañado, buscar un lugar tenue con luz suficiente para leer pero no demasiada, y en definitiva exponerse un poco a esa sensación de inseguridad que uno siente habitualmente en la noche. ¿Cómo es esta estructura que has hecho, que está dividida en fases de la noche? Sí, me parecía bonito también que, ya que el libro es un homenaje a la noche, estructuráramos el libro como si transcurriera a lo largo de toda una noche. Por eso las diferentes partes del libro van desde el crepúsculo, el conticinio, la intempesta, que es como San Isidoro de Sevilla denominó o estructuró en el siglo VII a las diferentes fases de la noche, y llegando finalmente al último capítulo, que es el amanecer, que es cuando ya empieza a salir el sol y yo le digo al lector: puedes estar tranquilo porque hemos sobrevivido una noche más, ¿no? Ese es un poco el epílogo o la frase, digamos, más importante del libro. Nada nos hace sentir más vivos que ver salir el sol y saber que hemos sobrevivido a otra noche. Aunque no lo parezca, hablando ya del contenido del libro, todo lo que incluye es real, nada es ficción. ¿Cómo has hecho para que el lector capte esto a la hora de leer el libro? Bueno, esto era muy importante, ¿no? Porque las historias que cuento en el libro efectivamente son historias que parecen casi ficción. De hecho, algunos pasajes están parcialmente novelados, hay diálogos, se lee prácticamente como una novela, es decir, el libro parece una novela, pero no puedo dejar de lado mi vena periodista, y por tanto hay una fase importante que es la de la documentación, ¿no? El libro está perfectamente documentado, las historias pueden parecer ficción porque hay historias de princesas que creen haber sido vampirizadas, jinetes sin cabeza que cabalgan como fantasmas durante toda la eternidad, fantasmas muertos a tiros en alguna población de Ciudad Real, en fin, muchas historias que pueden parecer fruto de una novela de ficción, pero que están perfectamente documentadas, y prueba de ello son las más de 400 notas a pie de página que hay repartidas a lo largo de todo el libro, ¿no? Es decir, cada diálogo, aunque puede parecer una idea del autor, resulta que es una frase literal sacada, por ejemplo, de un periódico de 1950, ¿no? Y todo eso está referenciado perfectamente en cada página del libro. Algunos lo sabrán y otros no, eres de aquí de Ciudad Real. Entonces te quería preguntar, aunque me has comentado antes brevemente sobre ciertas historias de Ciudad Real que incluyes en tus libros, pero cuéntame qué elementos o escenarios de la provincia o de aquí de Ciudad Real incluyes en este último libro, Nocturnos. Bueno, está por ejemplo Bolaños, aparece Alcázar de San Juan, aparece también por supuesto Villarrubia de los Ojos, en uno de los capítulos quizá más impactantes del libro y que la gente más me ha referenciado como que le han impresionado más, porque tiene muchas capas. Ese capítulo, el de Villarrubia de los Ojos, es el que habla de los veladores, de esa comitiva de monjes supuestamente espectrales que aparecen en un viejo camino medieval, que es el camino de los volanderos, que el término volanderos es una deformación del término original que era veladores, que hacía referencia a una comitiva fúnebre real que en la Edad Media llevaba a los muertos desde la población de Xétar hasta el santuario de la Virgen de la Sierra, donde sabemos hoy en día que hay enterramientos, que hay un cementerio visigodo, han aparecido esqueletos a lo largo de diferentes restauraciones, o también cuando ha habido corrimientos de tierras, ¿no? Pues han aparecido esos esqueletos. Y de alguna manera todavía hoy hay vecinos de Villarrubia de los Ojos que a mí me han contado que llegando al pueblo se les paraba el coche en ese cruce del camino de los veladores y aparecía esa comitiva espectral, hasta que en un momento dado, cuando la comitiva desaparecía por el viejo camino, prácticamente ya desaparecido, pues de pronto el coche recuperaba su fuerza y podía continuar la marcha, y se iban de allí aterrorizados. Bueno, pues yo entrevisté a mucha gente que se ha encontrado con eso, y de alguna manera el capítulo de Villarrubia de los Ojos y de los veladores conecta también, y esto es muy bonito, lo hago mucho en el libro, con otras obras maestras de la literatura como es el Quijote. En el Quijote, en el capítulo 9, hay una referencia a una especie de santa compañía manchega en plena llanura, donde Cervantes de alguna manera en el Siglo de Oro ya está homenajeando estas historias de aparecidos, ¿no? En cuanto a todos estos personajes o historias que me has contado algunos ahora mismo,
¿con cuál te quedas de ellos? ¿Con cuál de estas historias te quedarías si tienes que elegir una? Bueno, hay alguna como la del jinete sin cabeza que me encanta, ¿no? Porque a nivel literario me parece un personaje fundamental de la ficción y del terror, esa leyenda de Sleepy Hollow de Washington Irving, que después, digamos, adaptó de manera magistral Tim Burton, ¿no? Muy recientemente. Es un elemento fundamental porque tiene muchas capas, porque hay muchas historias relacionadas e interconectadas con la literatura, con la relación de Washington Irving con España y con Madrid como embajador de Estados Unidos en nuestro país, pero también tiene referencias a un jinete mexicano que yo desconocía por completo, un jinete sin cabeza que murió en la frontera de Texas y entre México y Estados Unidos, y desde entonces decía que seguía galopando sobre su imponente Mustang negro, ¿no? Es uno de esos grandes personajes que a mí me ha interesado mucho, pero con estos personajes fantasmales y legendarios se mezclan otros monstruos reales que dan mucho más miedo, porque son esos monstruos que no necesitan máscara para esconderse, como el cazador de Anchorage, un asesino en serie de Estados Unidos, de Alaska, que en los años 80 acabó con 17 mujeres y disfrutaba dándoles caza con su rifle o a veces persiguiéndolas con su machete, ¿no? Es una historia terrorífica que tiene también elementos sobrenaturales, porque yo descubro que las supervivientes del cazador de Anchorage escucharon voces de mujeres que las alentaban a correr y que ellas interpretaban que eran las voces de las otras mujeres muertas a manos de este psicópata. Y además esta historia la vamos a recrear el próximo domingo en Cuarto Milenio, en la sección Nocturnos. Vamos a tener una sección del libro dentro del programa Cuarto Milenio, y esto es muy bonito porque vamos a recrear como si fueran pequeñas películas que son muy impresionantes algunos de estos pasajes del libro, ¿no? Y el cazador de Anchorage va a ser el primero. Vale, Javier, y ahora dejando a un lado el libro, quería que me contases durante tu carrera como escritor, ¿cuáles han sido tus referentes literarios? Bueno, yo soy un gran lector de literatura norteamericana por diferentes razones, ¿no? Aunque también evidentemente he leído a los grandes escritores españoles, ¿no? Pero de alguna manera a nivel cultural me han impresionado mucho libros de Stephen King, a quien descubro de alguna manera en la adolescencia, y cada vez que le leo me sigue pareciendo como volver a ese Javier adolescente, ¿no? Que disfrutaba leyendo estos libros. Don Winslow, que es un escritor de novela negra. Por supuesto Carlos Ruiz Zafón en España, que me dio mucha pena, ¿no? Cuando murió hace unos años, porque para mí es la persona que me reenamoró de la lectura. Durante una crisis lectora con unos 10, 11 años, de pronto Ruiz Zafón fue como volver a engancharme a los libros, y él, que escribía precisamente de libros, me parece fundamental. Y luego a nivel periodístico de misterio es evidente que hay un interés muy especial por los libros de Iker Jiménez, que son los que de alguna manera me enamoraron por el oficio también del periodismo. El libro Enigmas sin resolver fue fundamental para mí, hizo que yo me enamorara de esta labor, que hoy tengo la suerte de poder dedicarme a ella. Y otros grandes, ¿no? Cronistas como Benítez en su primera época, cuando como periodista de la Gaceta del Norte escribía crónicas por toda España buscando el fenómeno OVNI, ¿no? Aunque el fenómeno OVNI no es uno de los que más me interesan, pero reconozco que esas crónicas son muy vividas y de alguna manera hay mucho de eso también en mis libros. Y ahora también te quería hacer una pregunta un poquito más personal, ¿vale? Te quería preguntar cuándo Javier Pérez Campos dejó de sentir miedo y ese miedo se transformó en curiosidad. Bueno, es una muy buena pregunta, porque es verdad que yo nunca me lo había planteado, pero es verdad que la evolución del miedo a veces es la curiosidad, ¿no? Aunque en ocasiones la curiosidad se vuelve miedo. No es un camino de un solo viaje, sino que a veces es un camino de retorno también, y es inevitable que en ocasiones sintamos miedo, ¿no? De hecho, recientemente te diré que he sentido miedo en un lugar que no puedo contar especialmente, pero diré que es muy cerca de la Sierra de Gredos, un palacio que yo visité a solas, que veréis pronto en Cuarto Milenio, y que solo abrir la puerta del edificio y entrar yo solo de noche en ese lugar me provocó una sensación que hacía mucho tiempo que no sentía, ¿no? Pero es verdad que cuando abandonas un poco la infancia, en esa época de adolescencia en la que el miedo se convierte en curiosidad y empiezas a estudiar estos fenómenos desde otro prisma, desde otra perspectiva, es cuando todo cambia un poco, ¿no? A mí también la paternidad me cambió mucho la manera de ver las cosas. Los miedos fueron otros, cambiaron los miedos, cambió la perspectiva a la hora de estudiar algunos casos, y yo creo que es muy bonito que en el fondo el miedo en ocasiones, igual que el misterio, es la puerta para descubrir otras cosas y para aproximarte con curiosidad a estos fenómenos. Yo estudié, por ejemplo, el mundo de los fantasmas, como te avanzaba al principio, en un primer momento desde el punto de vista, digamos, del fenómeno puro y duro,
pero eso me abrió la puerta a estudiar después cómo se representaban los fantasmas en la antigüedad, cómo hay arte rupestre donde se representa fantasmas ya hace miles de años, cómo a nivel antropológico, cultural, arqueológico se han descubierto tumbas que algunos arqueólogos y historiadores como Desiderio Vaquerizo de la Universidad de Córdoba hablaban de las sepulturas anómalas, tumbas donde se enterraba de manera diferente a los miembros de la comunidad, por ejemplo, en la época romana. Bueno, todo eso al final está englobado dentro del misterio. También te quería preguntar cómo al final pues el miedo es una forma de protegernos, el miedo nos protege. Quería saber si personalmente recuerdas alguna experiencia en la que el hecho de no tener miedo te haya jugado una mala pasada. Bueno, me haces esta pregunta y pienso inevitablemente en Belchite. Belchite es un pueblo de Zaragoza, un pueblo donde hubo una gran masacre en la guerra civil. Franco ordenó que el lugar quedara en pie para casi como una oda a los horrores de la guerra. Fue terrible la matanza de Belchite Viejo, y desde entonces, en los años 70, hubo un equipo de Radio Heraldo de Aragón que estuvo allí grabando, y cuando llegaron a sus estudios de radio descubrieron que en los sonidos que habían captado había sonidos de avionetas antiguas de la guerra, de bombas cayendo, de gritos. Y de alguna manera fueron los primeros que se dieron cuenta de que en ese pueblo de Belchite parecían ocurrir cosas extrañas, ¿no? Uno de mis primeros reportajes para Cuarto Milenio fue Operación Belchite, pasar allí 2 noches con el equipo de Radio Heraldo, además, que captaron aquellos sonidos, y en un momento de la noche dicen: oye Javi, ¿por qué no te quedas solo en la iglesia de Belchite, en una de las iglesias principales, donde dicen que pasan cosas extrañas, a ver qué sucede, ¿no? Como una experiencia de aislamiento, de estar solo en la noche, casi como una comunión con la noche que ahora es protagonista de mi libro. Y el hecho de no tener miedo me hizo aceptar la propuesta, me quedé allí en ese lugar, y para mí fue muy impresionante lo que viví, ¿no? Uno ya puede discutir si es alucinación o no, pero yo tuve la sensación clarísima de ver a alguien que entraba por la puerta principal de la iglesia, en la iglesia de San Agustín, una persona que parecía llevar una vela. Yo avisé corriendo al equipo, les dije, no, en ese momento no tenía miedo porque pensaba que era alguien físico. Oye, hay alguien que ha entrado aquí. El equipo vino corriendo, y cuando llegaron las cámaras con esta antorcha de luz que tenemos aquí, por ejemplo, ahora mientras grabamos esta entrevista, estas luces se comieron aquello que estaba representándose ante mí, que parecía casi como un teatro de sombras, ¿no? Y para mí fue muy impresionante descubrir que estaba solo en ese lugar donde yo creía que había alguien. Luego me he planteado muchas veces si fue una alucinación, pero en cualquier caso te digo que para el ser humano da igual que lo que viva sea alucinación o no, porque el cerebro lo interpreta como una realidad, y ante eso el impacto es exactamente el mismo. Pues Javier, también te quería preguntar, aparte de esta experiencia, que de todas también las que has vivido como investigador de este tipo de casos, ¿cuál se te viene más a la cabeza, bien por ser también terrorífica como esta que me acabas de contar, o porque te marcó y recuerdas de cierta forma especial? Bueno, he tenido la suerte de vivir muchas, ¿no? Por ejemplo, en el bosque de los suicidios, en Japón, bajo el mítico monte Fuji, hay un bosque que es el bosque Aokigahara, donde cada año van cerca de 500 personas a quitarse la vida, ¿no? Es un lugar muy impresionante, nadie sabe muy bien por qué sucede, y nosotros viajamos hasta allí para pasar varias noches dentro del bosque, de este lugar que es casi como un templo de la muerte, ¿no? Y a mí me impresionó mucho pasar allí la noche, además era un tiempo desapacible, gélido, hacía mucho frío, ese bosque es enorme, son varias hectáreas de bosque cerrado, teníamos que llevar unas cuerdas que íbamos colocando entre los árboles para no perdernos y encontrar el camino de vuelta para poder salir de allí. Y en el último momento, cuando estábamos grabando, ya por la mañana, habíamos pasado ya parte de la noche allí, descubrimos a la policía, un grupo de policía de Japón, que estaban levantando un cuerpo. Esa noche que habíamos pasado nosotros en el bosque había aparecido un cuerpo y pudimos grabar un poco el proceso de levantamiento, ¿no? Con todo el respeto, con todo el cuidado, pero para demostrar que no se trata de una leyenda urbana macabra, sino que es una cruda realidad, ¿no? El bosque de los suicidios es un lugar real y es un lugar lleno de misterio, donde, por cierto, muchas personas aseguran haber visto a los fantasmas de estas personas caminando, deambulando bosque a través, a veces solo como torsos humanos sin piernas que se pierden entre la maleza. Te quería hacer 3 preguntas relacionadas con la noche en concreto, ¿vale? Lo primero es, pues, para Javier Pérez Campos, ¿qué es la noche? Una definición.
Bueno, la noche es el momento en el que toma nuestro control la parte más irracional, ¿no? Donde todo es mucho más posible, donde las preocupaciones se vuelven todavía más graves, cobran especial importancia, donde nos sentimos más desprotegidos, porque en el fondo los mamíferos somos las víctimas perfectas de los depredadores que aguardaban en la noche también hace miles de años, y nuestros sentidos cambian, nuestro oído se desarrolla especialmente, perdemos visión, eso altera también otras muchas cosas, y hay neurólogos como Oliver Sacks que hablaban del síndrome del atardecer, es decir, muchas personas que tenían enfermedades neurodegenerativas experimentaban un empeoramiento cuando caía la noche, porque en el fondo esa parte más irracional tomaba el control. Es un momento en el que creo estamos mucho más sensibles, mucho más permeables a todo. También leer un libro en la noche es mucho más especial que hacerlo durante el día rodeados de gente, y precisamente por eso yo quería hacer ese homenaje a este momento del día. La segunda pregunta que te quiero hacer sobre la noche es: ¿a dónde no volverías nunca de noche? Bueno, quizá a ese bosque de los suicidios que te comentaba antes, quizá el bosque en general. Fíjate, el bosque en general es un lugar en el que ya no estamos preparados, ¿no? El hombre digital se ha alejado por completo del bosque, y he de reconocer que las investigaciones que más me han marcado, más me han impresionado, han tenido lugar en bosques, ¿no? En el Nalón, por ejemplo, en Asturias, donde decían que en una zona muy concreta del río, de la cuenca minera, habían desaparecido niños a lo largo de varios años. En los años 70 hubo incluso denuncias de algunas personas, de algunos vecinos, que llegaron a hablar del fantasma de la cuenca minera, porque muchos mineros se encontraban con lo que decían era un fantasma en la noche que les hacía huir despavoridos, y hay una denuncia en la comandancia de la policía. Y quizá el bosque es uno de esos sitios en el que uno está especialmente desprotegido, ¿no? Buscando la Santa Compaña en Galicia, también en la noche me perdí en uno de esos bosques y me impresionó mucho, o en Ibiza, Rocas Altas, donde hubo un accidente en el año 72, en la parte más alta de la isla, también es un bosque, y en un momento dado me di cuenta de que todo estaba especialmente callado, no cantaban los pájaros, no había ruido de viento. De alguna manera eso es lo que muchos llaman la campana de la irrealidad o el efecto Oz, cuando todo se queda en un silencio que parece muerto y es previo a la aparición de algo o a la llegada de los primeros fenómenos extraños, ¿no? Antes de que suceda el misterio, dicen, hay un momento de silencio absoluto, sepulcral. Y eso me ocurrió en ese lugar, en Ibiza, y me hizo salir por patas, ¿no? Salí corriendo de ese sitio y no volví. Vale, y la tercera y última pregunta que te quería hacer, tanto de la entrevista como relacionada con la noche, es el qué no volverías a hacer durante la noche. Bueno, yo creo que no hay nada que haya hecho que no volvería a hacer, porque en el fondo la necesidad de volver a investigar, de acudir a lugares, por ejemplo, aquí en Ciudad Real, muy cerca de la Nacional, la conocida como Carretera de la Muerte, ¿no? Muy cerca de Luciana. Es un sitio que a mí me impresionó mucho en la noche, donde algunos testigos me han dicho que no volverían solos de noche, y doy buena fe de ello, porque algunos son buenos amigos míos, como Ana y Roberto, que me acompañaron a ese lugar porque allí habían visto cosas extrañas, figuras escondidas entre los árboles en la oscuridad. Ellos decían que ellos no volverían, pero por suerte, haciéndolo acompañados por mí, sí que lo hicieron, ¿no? Así que regresar con los testigos a los lugares donde le han ocurrido cosas en la noche es como vivir una reconciliación de ellos con el lugar, y para mí eso es muy importante, ¿no? Por tanto, creo que sí que regresaría en el fondo a todos estos lugares. Pero en cuanto a alguna cosa que has hecho, tipo, podemos decir, una ouija o algún ritual extraño, algo más concreto, algo que hayas hecho a lo largo de toda tu carrera como investigador de este tipo de casos, ¿hay algo que dirías tú, no vuelvo a hacer esto? Bueno, no, porque he sido siempre muy prudente, soy muy prudente, y es verdad que no hay nada que no repetiría o que no haría, porque incluso a nivel de ouija, que es algo que no me gusta especialmente, porque independientemente de lo que uno crea que es la ouija, sí que todo el mundo está de acuerdo en que llama a la parte más desconocida o más oculta incluso del propio subconsciente, ¿no? Es una herramienta que a mí me produce cierto respeto y no he abusado de ello, ¿no? Solo lo he vivido en un par de ocasiones y he tenido la suerte de alguna manera de mantenerme un poco al margen. Fuera ya del libro y fuera de la noche, hablando un poco de la provincia, que me cuentes experiencias que hayas vivido por aquí, casos que existan, tanto aquí en Ciudad Real como en la provincia, en todos diferentes pueblos,
los que más recuerdes, los que más te marquen, aunque igualmente hay varios, ¿con cuáles te quedas? Bueno, para mí como niño fue muy impactante crecer a la sombra de la Atalaya, ¿no? La Atalaya, ese edificio, ese psiquiátrico, ese sanatorio, que de alguna manera fue el emblema del misterio de nuestra ciudad durante mucho tiempo, que estaba en muy mal estado y terminaron pero quizás sería el primer lugar que yo investigué, utilizando el término muy alegremente, ¿no? Porque realmente la investigación era entrar, ver los papeles, los documentos que todavía había de algunos pacientes, o entrevistar a periodistas que conocieron aquel lugar, o a trabajadores, empleados e incluso testigos posteriormente que habían vivido cosas extrañas en ese lugar, ¿no? Recuerdo perfectamente una pareja, dos chavales que iban bajando una noche en moto y en la curva de la Atalaya ven una mujer con un camisón y ellos lo cuentan todavía hoy muy impresionados, ¿no? Porque están convencidos de que aquello lo vieron. El lugar se ha convertido también en emblema de misterio, con apariciones marianas, con apariciones también un poco extrañas en los caminos, de algo que llaman el merodeador y que incluso va a protagonizar un videojuego, ¿no? De un equipo de aquí de Ciudad Real está haciendo un videojuego sobre la Atalaya, me parece maravilloso. Otros lugares, por supuesto, de la provincia, Daimiel, con sus historias de brujería, quizás sería uno de los primeros lugares que yo ya investigué en profundidad, acudiendo a archivos, acudiendo a la hemeroteca, intentando documentar las historias reales de estas mujeres que fueron perseguidas por la Inquisición, por hacer pactos con el diablo, por llevar a cabo aquelarres y participar en estas reuniones con el diablo, y por supuesto la ya mencionada Alcázar de San Juan, donde hay una cruz todavía hoy, la Cruz del Fantasma, que recuerda a un hecho luctuoso ocurrido allí mismo, en el que un hombre mató a un fantasma, creyendo que era un fantasma, y cuando el corregidor levanta la sábana descubre que es su propio hijo, que había estado disfrazándose durante muchas noches para aterrorizar al pueblo. En fin, creo que la provincia y nuestra ciudad tiene mucho misterio, tiene mucho que contar. El Museo Elisa Cendrero, por ejemplo, donde estuve hace unos meses investigando para Cuarto Milenio, y fíjate, me parecía muy bonito que de alguna manera un lugar que ya tenemos muy visto, que hemos visto una y otra vez, que hemos crecido y que hemos visto también cómo lo iban restaurando y recuperando, pues pueda tener su espacio en un prime time que ven 2 millones de personas en la noche de la televisión nacional, ¿no? Para mí es muy especial, muy bonito reivindicar nuestros propios misterios, porque también son una manera de acercarnos y de aproximarnos a nuestra propia historia. Solo a través de un reportaje como ese se puede presentar a todo el mundo a una mujer maravillosa como era doña Elisa Cendrero, con toda su vinculación y su amor por nuestra ciudad.